Ecos de venganza. Hace frío en esta casa, un frío que cala hasta los huesos y se queda allí, como un recordatorio constante de lo que ocurrió. Lo vi por primera vez mientras estaba sentada en mi escritorio, haciendo mis deberes. Una sombra oscura, apenas visible en el rabillo del ojo. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces, comencé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. Objetos que se movían inexplicablemente, susurros en las sombras, la sensación de que alguien más estaba allí, justo detrás de mí. Al principio, traté de ignorarlo. Pensé que si simplemente me concentraba en mis propios asuntos, desaparecería. Pero la presencia solo se hizo más fuerte, más insistente, y luego ocurrió. Fue en medio de la noche. Estaba profundamente dormida cuando fui despertada por un ruido en la casa. Una sensación de miedo me invadió mientras me arrastraba fuera de la cama y bajaba las escaleras hacia la oscuridad. No sé qué me impulsó a seguir adelante, solo sé que sentía que debía hacerlo. Cuando llegué a la sala de estar, lo vi. Él estaba parado frente a mí con los ojos llenos de terror. Pero no fue el miedo en su rostro lo que me detuvo, sino la realización repentina de lo que estaba viendo. Al principio, solo pude sentir confusión, un velo de incredulidad que envolvía mi mente. ¿Por qué estaba él aquí, delante de mí? ¿Qué había pasado? Entonces, lentamente, la verdad comenzó a abrirse paso en mi mente como un maldito rompecabezas encajando todas sus piezas. Recordé el encuentro violento, la sensación de terror que me inundaba mientras luchaba por mi vida. Y de repente, como un rayo de luz en la oscuridad, lo supe. Yo estaba muerta. Él me había matado. El horror me atravesó como una daga de hielo, paralizándome en el lugar. No era solo el shock de verlo de pie frente a mí, sino la cruel realidad de mi propia muerte. En ese momento, todo se volvió claro. La sombra que me había estado siguiendo, los extraños sucesos en la casa, todo tenía sentido. Yo era un espíritu atormentado, atrapado entre dos mundos, y él era mi asesino. Desde entonces he estado persiguiéndolo. Aparezco en sus sueños, en los rincones oscuros de su mente, recordándole lo que hizo una y otra vez. Sé que no puedo lastimarlo físicamente, pero puedo hacer que sienta el mismo terror que sentí esa noche. Y así, cada vez que cierra los ojos, estoy allí, esperando por él. Porque aunque él me haya arrebatado la vida, no permitiré que escape de su culpa. Soy el fantasma de la chica a la que asesinó, y estoy aquí para vengarme. Las noches se deslizaban con una lenta y ominosa cadencia, mientras mis apariciones se volvían cada vez más frecuentes, más palpables. Cada rincón oscuro de la casa parecía resonar con mi presencia, como una sombra etérea que se deslizaba en las paredes, acechando en la penumbra. Cada vez que se encontraba solo, sentía mi aliento gélido en su cuello, una caricia helada que le recordaba la frialdad de la muerte. Mis ojos, llenos de una ira ardiente y vengativa, lo observaban desde las sombras, perforando su alma con su mirada penetrante. Era como si estuviera envuelto en un manto de oscuridad, un abrazo frío que no lo dejaba escapar, mientras yo, un espectro desdichado, planeaba mi venganza en el tejido mismo de la noche. Cada noche, mis apariciones se volvían más intensas, más sedientas de justicia, y no tenía ninguna intención de cesar hasta que él pagara por lo que hizo. Intentó ignorarme, claro que lo hizo, pero cuanto más intentaba negar mi existencia, más poderosa me volvía. Me convertí en su constante compañía, en su sombra, recordándole su crimen una y otra vez hasta que la culpa lo consumiera por completo. Pronto, sus noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas. Me veía en cada esquina, en cada reflejo, siempre presente, siempre recordándole lo que había hecho. Ya no podía escapar de mí, de su propio remordimiento. Pero incluso con todo mi tormento, algo en su mirada comenzó a cambiar.
Vi el miedo transformarse en locura, la culpa en desesperación. Se volvió más irritable, más paranoico, incapaz de soportar mi presencia constante. Su desesperación lo llevó a extremos impensables. Contrató a una médium en un intento desesperado por romper el vínculo que nos unía. Sin embargo, incluso los poderes sobrenaturales de la médium no pudieron romper la barrera entre los vivos y los muertos. Mi espíritu, atrapado en una espiral de venganza y dolor, se aferraba a él con una ferocidad implacable, alimentándose de su terror y su remordimiento. Y así, mientras él se hundía más y más en la locura, yo me fortalecía, esperando pacientemente el momento adecuado para cobrar mi venganza. Y entonces, una noche, lo vi tomar una decisión desesperada. Fue como si pudiera sentir su agitación, su frenesí palpable, mientras agarraba el cuchillo de la cocina con manos temblorosas y se lanzaba hacia el bosque cercano, como si pudiera escapar de sus propios demonios. Pero yo estaba allí, acechando entre los árboles, lista para enfrentarlo una vez más. El bosque resonaba con sus gritos, con el sonido del metal cortando el aire. Cada hoja temblaba con el eco de su desesperación mientras se desataba una lucha desesperada entre el hombre y su destino. La luna, testigo silencioso de la tragedia que se desarrollaba en sus dominios, derramaba su pálida luz sobre la escena, otorgando un aura fantasmagórica a la oscuridad que lo envolvía todo. Y cuando finalmente todo se calmó, cuando los ecos de sus últimos alaridos se desvanecieron en la noche, su cuerpo yacía en el suelo, inerte y sin vida. Yo observaba desde las sombras, mis ojos llenos de una mezcla de satisfacción y pesar. Por un momento sentí compasión por el hombre que alguna vez fue, pero fue rápidamente eclipsada por el conocimiento de que finalmente había pagado por sus pecados. Ahora, en esta casa vacía y silenciosa, solo quedamos él y yo, dos almas atormentadas, unidas por el destino y por el horror de aquella noche. En un susurro final entre los aullidos del viento, él balbucea con voz quebrada: ¿Quién eres? Mi respuesta se desliza entre las sombras, cargada de la pesada carga del juicio. Soy tu peor pesadilla, ecos de venganza por haberme arrebatado la vida. Soy justicia. Y con esas palabras, su alma se sumerge en la oscuridad, mientras la noche se traga su último aliento de vida. Mientras él yace en la oscuridad, condenado a vagar en la eternidad, yo finalmente puedo descansar en paz, sabiendo que mi venganza ha sido cumplida. Llegados a este punto, esperamos que os haya gustado esta historia de venganza desde el más allá. Dejad en los comentarios qué os ha parecido esta historia y si habéis escuchado historias parecidas que os gustaría ver publicadas en el canal y sobre todo, no olvidéis darle al like y suscribiros si no queréis despertar la ira y venganza de algún espíritu del pasado. Nos vemos en la siguiente historia.